Dios hace vivir, ¿verdad? Hace vivir el espíritu de los humildes y hace vivificar el corazón de los quebrantados. Esta es la promesa de Dios. Repito, estoy leyendo promesas que en la palabra de Dios están muy claras para los que tienen un corazón, que hermanos, humilde. Entonces, no solamente esto, sino sumo una bendición más. Dios promete bendiciones grandes. Y me voy, por favor, acompáñenme al Evangelio de Mateo. Aquí hay estas famosas bendiciones, o yo llamaría estas dobles bendiciones que usted conoce como bienaventuranzas. Doblemente bendiciones, ¿cierto o no? Bienaventurado. Y usted va al versículo 3 y usted puede leer conmigo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el que, hermanos, es el reino de los cielos. Y luego el versículo, ya sabemos que el sermón del monte está en Mateo 5, ¿sí? Dice el texto en el versículo 4 de Mateo 5: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y una bienaventuranza más en el versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Haciendo entonces, hermanos, resumen de lo que he dicho: el corazón humilde es fortalecido por Dios, el corazón humilde es instruido y enseñado por Dios, el corazón humilde es el que es tomado por Dios para salvación, el corazón humilde es el que concede Dios gracia, y no solamente gracia, sino mayor que, hermanos, mayor gracia. El corazón humilde es vivificado por Dios, y el corazón humilde es doblemente bendecido. Pero termino con una bendición y una promesa más del corazón humilde. Lucas 14, por favor, versículo 11. Cualquiera que se enaltece va a ser, ¿qué, hermanos? Humillado. Y al que se humilla será enaltecido. Y primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, entonces, la última de las promesas que ahorita estoy diciendo, no digo que son todas, hay muchas más, pero esta que les comparto: Dios promete exaltar al corazón, que, hermanos, humilde. Entonces, lo que quiero decirles, hermanos, si hablamos de que la humildad fuera un terreno, más bien nuestra vida fuera un pedazo de tierra, es en este pedazo de tierra humilde donde Dios hace caer una lluvia fresca de bendición. ¿Sí me explico? Sí. Dios hace caer lluvia abundante de bendiciones cuando se tiene un corazón humilde. Y en esa vida humilde, escuche bien, en esa vida de corazón humilde, en esa vida humillada delante de Dios, es donde todas las virtudes espirituales, ¿qué hacen, hermanos? Crecen, germinan, se reproducen, y no solamente crecen, sino son fortalecidas y enaltecidas. Usted necesita, yo necesito tener una vida humilde, humillada delante de Dios, para que Dios haga crecer virtudes, ¿qué, hermanos? Espirituales. Mucha gente está preocupada por hacer crecer sus cuentas, hacer crecer sus frutos, sus negocios. Pero, hermano, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, está preocupado por hacer crecer en su vida virtudes espirituales. ¿Ven cómo estamos equivocados muchos? Estamos invirtiendo mucho tiempo y de esfuerzo en reproducir muchas cosas que finalmente se corrompen, ¿sí o no, hermanos? Se van a acabar y destruir. No digo que estén mal, pero muchas veces ha sido lamentable, hermanos, donde padres de familia hacen un patrimonio para sus hijos, y ese patrimonio, hermanos,
termina siendo de sus hijos? No. Por eso el mejor patrimonio que usted puede darle a un hijo, hermanos, son las virtudes espirituales, es la palabra de Dios. Eso es algo que no puede ser arrebatado por nadie. Usted debe de instruir a su hijo para cuando, en la palabra de Dios, para cuando él sea grande, él nunca, ¿qué, hermanos? Se aparte. Aprovecho el comercial, hoy comenzamos la primera conferencia sobre la familia en la tarde. Hermano, entonces la humildad es el terreno perfecto para que Dios traiga bendición y para que haga crecer virtudes espirituales. Y los creyentes tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas contra el orgullo. ¿Que dónde está, hermanos, el orgullo, hermanos? ¿Está lejos de usted? No, el orgullo está ahí con usted, hermano. Ahorita usted, hermano, en su mente, lo que usted está escuchando está siendo calificado por su orgullo y dice: a mí no me va a enseñar nada, ni me va a decir nadie nada lo que tengo que hacer. El orgullo está dentro de nosotros. Y usted tiene que aprender a dejar de depender de usted y a depender de Dios. Completamente de Dios y de su Espíritu Santo, a fin de obtener humildad. Una humildad, hermano, que va a producir honrar a quién, hermanos? A Dios. ¿Y qué produce? Obviamente, una bendición abundante en nuestras vidas. Ahora, la batalla es dura durante toda nuestra vida, hermanos. Desde que empezamos a crecer, hermanos, nos empezamos a hacer orgullosos. El orgullo es poderoso, es resistente al corazón, y por lo tanto en la Biblia, hermanos, no vemos ningún otro ejemplo maravilloso, o el gran ejemplo lo tenemos en quién, hermanos, en la persona del Señor Jesús. Mateo 11:29 nos dice: yo soy manso y qué, hermanos, y humilde de qué, hermanos, de corazón. Y nunca nadie ha sido más exaltado ni más humillado que Dios. Nunca. ¿Sí? Nadie ha sido ni ha tenido la actitud más adecuada de un corazón humilde. Y esto está escrito por el propio Pablo y ya en Filipenses. Vaya usted a esta descripción de lo que Dios hizo, de cómo Él fue humillado. Filipenses 2, versículo 6, nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, está hablando de Jesús, en la segunda persona de la Trinidad, no estimó el ser igual a Dios. No se aferró ni tomó el capricho de decir: yo no voy a ir. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo. ¿Y no estábamos cantando eso hace un rato? Se despojó, tomó forma de siervo, se hizo semejante a quién, hermanos, a nosotros, a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Pero fue obediente ¿hasta dónde, hermanos? Hasta la muerte. ¿Y muerte de qué, hermanos? De cruz. Este es el Señor de gloria, el Dios de gloria, hermano. Pasó de la gloria ¿a dónde, hermanos? A la vergonzosa muerte y muerte de cruz. Entonces Él es el ejemplo que debemos seguir cuando usted y yo luchamos con el orgullo. Porque la instrucción de Dios es que nunca hagamos nada por contienda, ni por qué, hermanos, ni por vanagloria.
No entremos en conflicto, no entremos en pleito, hermano. No hagamos nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice la palabra de Dios en Filipenses 2:3. Antes bien, ¿con qué, hermanos? Con humildad. Estimando a cada hermano como qué, hermanos, como superior a nosotros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso está ahí en Filipenses 2, versos 3 y 4. Y al hacerlo, ¿qué tendremos, hermanos? Por favor, termino el versículo 5. ¿Qué dice ahí? Al hacerlo tendremos este mismo sentir que hubo en quién, hermanos, que hubo en Cristo. ¿El sentir de qué, hermanos? El sentir de humildad, de despojarse, de no ver para sí. Porque cuando él fue puesto en la cruz, y cuando esa cruz fue levantada y colocada, y donde él sintió el golpe de los clavos en sus manos y en sus pies, lo primero que exclamó fue: Padre, ¿qué, hermanos? Perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Ahora, hermano, voy a regresar al Lucas 9, a la escena de que estamos viendo. Los discípulos entraron en discusión. ¿Por qué motivo, hermanos? Porque ellos querían saber quién era el más, ¿qué, hermanos? El más grande. Esto simplemente mostró la actitud orgullosa que ha imperado en su nación. Estoy hablando de la nación judía. Si sabemos algo de los judíos, es que siempre han sido muy, ¿qué, hermanos? Muy orgullosos. ¿Sí o no, hermanos? El hecho de que sean judíos parece que son, ¿qué, hermanos? Superiores. Les hace pensar que son superiores a cualquier otra nación. Esta actitud orgullosa de los judíos se hacía muy clara o se ejemplificaba específicamente en el liderazgo religioso. Usted quizá debe de recordar, hermanos, ellos trataban de verse o demostrar su espiritualidad, los líderes religiosos, porque dice la Biblia, ahí en Mateo 6, que alargaban sus filacterias, ¿sí o no, hermanos? En sus mantos, en sus túnicas, cuando ellos se vestían, pues se vestían como presumiendo. Ellos, sus flecos de los mantos y las filacterias, los hacían más grandes. Y esto no solamente era en su ropa, sino que hacían de sus actos públicos como shows. ¿No le suena hoy esto, hermano? Común, algo que seguimos viendo. Los actos públicos del liderazgo judío, dice que cuando ellos oraban, lo hacían en alta, ¿qué, hermanos? En alta voz y en público. Cuando Dios nos enseñó a orar, y cuando entres a orar, entra, ¿verdad? Donde nadie te vea, te escuche. Pero ellos presumían de sus actos públicos como la oración. Y cuando ellos ayunaban, lo ayunaban a la luz de ¿quién? De todos, para que todos vieran. Y ya casi quiero pensar, quizás no existía ahí el maquillaje, pero casi se ponían ellos en sus caras, así el sufrimiento en su cara. Porque acuérdense que los judíos eran muy expresivos. Cuando ellos estaban en dolor, ¿qué hacían? Rompían, ¿qué, hermanos? Las vestiduras. Eran muy expresivos en ese sentido. Entonces ayunaban en público, oraban en público para que todo el mundo los escuchara, y sus vestidos, sus flecos, sus filacterias. Y cuando daban limosna, lo hacían para que todo el mundo ¿qué? Viera. Ya me imagino, hacían sonar las monedas lo más fuerte. Mira, escucha todo lo que está cayendo. ¿Sí me explicó? Como si fueran muy, ¿qué, hermanos? Muy espirituales. Todo eso era una muestra de lo grande de su, ¿qué, hermanos? De su orgullo. Del monstruo que estaba latente, creciendo, este gigante del orgullo. Pero no solo eso, yo quiero ir a un ejemplo más.
alguna actitud más de estos líderes. Mateo 23, por favor, acompáñenme a Mateo 23. El versículo 4 en particular. Voy a leer desde el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué hacer? Guardadlo. ¿Sí? Eso dice el texto. Pero luego dice: guardadlo y hacedlo, más no hagáis conforme a qué, hermanos, a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren, ¿qué, hermanos? Moverles. Eso sí, hermanos, eran buenos para criticar y para rebajar, y les decían: no te juntes con ¿qué? Con pecadores, no te juntes con los recaudadores de impuestos, no te juntes, no te vas a acercar a un leproso. ¿Estaba prohibido acercarse con los leprosos? Sí. No puedes acercarte a una mujer que está en ¿qué? En menstruación. No te puedes acercar a ellos. Ese fue su coraje, porque Dios se sentaba y comía ¿con quién, hermanos? Con pecadores. Eran buenos ellos para clasificar. Hoy creo que es algo común, ¿verdad? Los que empiezan con la F, ¿verdad? Los fifí, ¿no? Y entonces hacían este tipo de descalificación. No podían juntarse. Ellos eran de otra categoría. ¿Sí me explico? No podían pertenecer a esa clase baja. Ellos eran demasiado espirituales para acercarse con ellos. Dios les dio tantas lecciones acerca de esto. Hasta una parábola se abrió de esto. ¿Se acuerda usted? Del buen samaritano, ¿no lo recuerdan? Un propio sacerdote dibujado o mostrado en esa parábola, dice que lo vio, y que cuando vio a este hombre, ¿qué hizo, hermanos? Lo ayudó y se acercó. Le dio, ¿qué, hermanos? Le dio la vuelta. Y así pasa con usted y como yo, hermano. Nos sentimos superiores, hermanos, y no tenemos un corazón humilde. Ahora, hermano, yo quiero que nos situemos en el escenario geográfico donde se llevó a cabo esta lección de humildad. Esto fue en Capernaum, nos dice el texto. Capernaum, usted debe saber que está situada al norte del mar de Galilea. Y Capernaum tiene una importancia en el ministerio del Señor Jesús, porque fue el centro de operaciones donde Jesús estuvo trabajando y mostrando y enseñando. Capernaum fue ese lugar muy escogido, preferido del Señor Jesús para su ministerio, para desarrollar el trabajo, su ministerio. Ahora, los incidentes sucedieron en una casa. Usted si va a Marcos 9, por favor, acompáñeme. Usted debe saber que Lucas 9, los versículos que estamos leyendo, lo vemos de forma paralela en Marcos capítulo 9 y Mateo 18. Si usted vaya a Marcos 9, dice el versículo 33: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, usted lo puede ver, esto no fue en el aire o al público, sino este suceso de pleito, de discusión de sus discípulos, se llevó a cabo en una casa, ¿sí? Y podemos ver allí que posiblemente fue la casa de Pedro.
Mateo 8, por favor, vaya a Mateo 8, la otra cámara filmando esta escena, y usted me acompaña al verso 5, dice el texto: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Pero ahora, por favor, me va a acompañar al versículo 14 de este mismo capítulo. Vino Jesús a casa de ¿quién, hermanos? De Pedro, y vio a la suegra. Podemos pensar que fue en casa de Pedro, pero bueno, el punto aquí, hermanos, no es esto, sino que Jesús usó este conflicto, este pleito y la confesión del propio Juan para mostrarnos características del orgullo. Y voy a la primera, y con esa voy a terminar solamente. Verso 46 de Lucas 9, por favor. ¿Qué nos dice? Lo leímos hace un rato, vamos a repetirlo. Lucas 9, verso 46. Si usted me ayuda en la lectura, me acompaña a leerlo junto conmigo. Dice el texto: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. A ver, entraron en discusión. La advertencia de Jesús momentos antes les había hablado de que iba a sufrir, de que iba a ser entregado y de que iba a pasar sufrimiento, y no solamente, sino que iba a morir. Usted puede leer el versículo 44 y miren, vea lo que les acababa de decir momentos antes. Dice el texto: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de ¿qué, hermanos? De hombres. Jesús está poniéndoles adelante a ellos y diciéndoles: entiendan, el tiempo de mi muerte se está acercando. Yo voy a sufrir, y ha llegado casi el momento de ese punto de mi vida. Y por lo tanto, no solamente eso, sino que también ustedes van a tener que, ¿qué, hermanos? Que sufrir. Así como yo voy a entrar en sufrimiento y moriré, ustedes también van a entrar en momentos de sufrimiento. Pero eso no había podido ser comprendido por sus apóstoles. Ellos no habían entendido lo que estaba a punto de pasar. Ellos, en lugar de ver y entender que Jesús estaba camino a entregar su vida como sacrificio, ellos estaban pensando en ¿qué, hermanos? En sus intereses. En lugar de que ellos pensaran en la cruz o en el sufrimiento, ellos estaban enfocados en la corona. Ellos estaban enfocados en la gloria, pero no en el sufrimiento. Y como sabemos, hermanos, el que vive para Cristo, antes de la corona, ¿qué hay para nosotros, hermanos? Una cruz. ¿Acaso el mandamiento del Señor Jesús fue: toma tu cruz, ¿qué, hermanos? Cada día, ¿y qué? Y sígueme. Nosotros tomamos una cruz hoy para que el día de mañana Dios nos dé una, ¿qué, hermanos? Una corona. La corona de vida, ¿no nos dice? Sé fiel hasta la muerte y yo les daré, ¿qué, hermanos? La corona. El creyente aquí, hermano, aquí en esta vida, no puede convertirse en rey. Nosotros reinaremos junto con él, pero cuando estemos en ¿qué, hermanos? En gloria. Aquí, nuestra vida tiene que ser el ejemplo de lo que Jesús vino a hacer. Y él vino para tener una condición de ¿qué, hermanos? De siervo, de servicio. Usted y yo, entonces, tenemos que tomar el mismo ejemplo de que él fue y tomó forma de ¿qué, hermanos? De siervo, de tomar su cruz constantemente, cada día. Entonces, hermano, estaban enfocados ellos en la corona y no en la cruz. Estaban enfocados ellos en la gloria y no en el sufrimiento. Ellos estaban anticipando la llegada del reino, y entonces entraban en discusión acerca del lugar que ellos tendrían en ese reino. Pero irónicamente, hermanos, mientras Jesús estaba hablando de su sufrimiento, ellos estaban discutiendo sobre los miserables
intereses mezquinos. Porque, hermanos, no entendían. Es como el absurdo. Ellos están preocupándose ahorita por obtener algún lugar de importancia o de relevancia, cuando no entendían que eso estaba asegurado para los que creen y los que depositan su fe en quién, hermanos, en Cristo. Ellos pueden tener certeza, un hijo de Dios puede tener certeza de que pronto estará en gloria, estarán llenos de gloria, reinando con Él eternamente. Ahora, hermano, yo quiero terminar con esto. Este pleito se trataba de un hecho preocupante y potencialmente desastroso. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? ¿Quiénes eran estos discípulos? ¿O qué harían estos discípulos dentro de poco? ¿A dónde tendrían que ir ellos, hermanos? ¿O qué es lo que tendrían que hacer los discípulos del Señor Jesús dentro de poco? Dentro de poco el Señor Jesús moriría, ¿cierto o no? Y ascendería al cielo. ¿Y quién tendría que hacer el trabajo? ¿Quién? Ellos. ¿Y cómo el Señor Jesús iba a entregar esta estafeta, esta misión, si sus discípulos estaban en qué, hermanos? En pleito. Preocupándose o discutiendo quién iba a ser el mayor. Hoy mi preocupación para mí y para nosotros tiene que ser esa, hermano. La iglesia debe de estar preocupada por estar trabajando como, hermanos, unida. Y el orgullo, la primera característica, el primer efecto lamentable del orgullo es, escuche bien, el orgullo termina lastimando y hiriendo la unidad. El orgullo destruye la unidad de la iglesia. Destruye la unidad en una familia, destruye la unidad en nosotros como el pueblo de Dios. ¿Qué empezaron a hacer, hermanos? Ellos empezaron a discutir. Y una discusión se convierte en algo que trae conflicto. Y entonces comienza a separar. ¿Me explico? Ellos iban a ser la primera generación de predicadores del Evangelio. Ellos iban a ser el primer liderazgo para llevar la palabra de Dios. Ellos iban a ser los fundadores de la iglesia de Dios, hermanos. Y con tanta responsabilidad que ellos tendrían que cargar y tanta oposición de un mundo hostil, ellos necesitaban, como nosotros, estar como hermanos unidos y apoyándose unos a otros. Pero si el orgullo domina nuestros corazones, la iglesia de Dios se ve que, hermanos, separada. Hermano, el peligro que vemos aquí es que el orgullo destruye la unidad entre nosotros, los hijos de Dios. Las relaciones se basan, escuche bien, las relaciones se basan en amor sacrificial, en amor y servicio, en someterse de forma desinteresada, y en relaciones, escuche bien, que se entregan unos a otros. Cuando un hermano sufre, ¿qué tiene que hacer un hermano? Ayudarle a ese hermano. Tenemos que orar con los que lloran y reír con los que se gozan. El orgullo, entonces, al estar centrado en el ego, ¿qué es lo que sucede, hermanos? El orgullo, nos volvemos como indiferentes. ¿Le importa lo que hace el otro hermano? La condición, lo que sufre, la necesidad que tiene, ¿nos importa, hermanos? Cuando estamos llenos de orgullo, simplemente no, nos volvemos totalmente indiferentes, no nos importa los demás y solamente nos centramos en quién, hermanos, en nosotros. Mi hijo, mi nieto, mi ayuda, mi casa, mi enfermedad, y no nos importa nadie más. Por eso el orgullo, hermano, destruye toda relación y destruye nuestra iglesia. Hermano, yo quiero terminar con una cita. Vaya a 1 Corintios 3, por favor. La iglesia de Corinto permitió que naciera un pequeño bicho
pequeño animalito que empezó a crecer en la iglesia de Corinto, se le conocía como el virus del orgullo. Y empezó a contagiar a toda la iglesia, a llenar toda la iglesia. Y en el capítulo 3, versículo 3, dice, pues habiendo entre nosotros, ¿qué hermanos? ¿Qué había entre vosotros? 3:3. Celos. ¿Y qué, hermanos? Contiendas. ¿Y qué más? Y disensiones. Repito, hermano, ¿qué fue lo que creció en esa iglesia? ¿Qué es lo que Satanás hace en muchas de nuestras iglesias? Hace crecer el celo, la competencia entre unos a otros. Hace crecer las contiendas, los pleitos. Y hace crecer las disensiones. Y la pregunta de Pablo fue, la pregunta de Dios para ellos fue, ¿acaso eso no es andar en qué, hermanos? En la carne. ¿Acaso dicen que no soy carnales? Claro que lo son. Eso es ser carnal. Eso es no tener un corazón humilde. Como el Señor sabía que el orgullo es una llave. Pero ¿sabe quién no ocupa esa llave, hermanos? Satanás. Y es la llave que Satanás usa para dividir, ¿qué, hermanos? La iglesia. Y destruir la relación. El Señor Jesús le resaltó a los discípulos la crucial necesidad de la humildad. Hermanos, ¿por qué las iglesias han sido divididas, hermanos? ¿Por qué se han ido, hermanos, entre nosotros, hermanos? Muchas veces es por causa de qué, hermanos? Del orgullo. El orgullo es lo que termina lacerando, lastimando al pueblo de Dios, a nuestras familias, a la familia de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por este tiempo y por tu palabra. Yo te suplico que nos ayudes a tener una actitud adecuada, que entendamos que el orgullo destruye, que el orgullo aleja, que el orgullo lastima. Te pido perdón y que te suplico que nos des un corazón humilde y que veamos a Jesús como nuestro gran ejemplo de humildad y humillación. Padre, ayúdanos a nosotros a seguir tu ejemplo. Quita de nosotros la indiferencia, el desinterés, y ayúdanos hoy mismo a buscar a un hermano en Cristo y a mostrarle humildad y a buscar y a tener misericordia y ayudar al que esté necesitado. Y si hay en nosotros orgullo, porque sí lo hay, Padre, quita de nosotros esto que puede entorpecer y lastimar y seguir separando nuestra relación contigo y con nuestros hermanos.